25 de febrero de 1957. Un joven caminaba por un terreno baldío en los suburbios de Filadelfia, Pensilvania. Buscaba trampas para animales abandonadas, pero lo que encontró cambiaría para siempre la historia criminal de los Estados Unidos. Entre la maleza y las ramas secas, vio una caja de cartón, grande, cerrada, con el logo de J.C. Penney, una tienda por departamentos. La abrió por curiosidad. Dentro, el cuerpo desnudo de una niña, pequeña, de entre 4 y 6 años de edad, cabello castaño, cortado de forma irregular, como si alguien lo hubiera hecho con prisa. Su piel estaba limpia, pero el cuerpo, extremadamente delgado, con hematomas, marcas, en los brazos, las piernas y la cabeza. Tenía una herida clara en el cráneo, los ojos cerrados. El joven, aterrorizado, no avisó a nadie. Tuvo miedo. Regresó a casa en silencio. Y la caja permaneció allí, con la niña dentro, durante 2 días más, hasta que otro hombre, un estudiante de medicina, pasó por el lugar, y él sí llamó a la policía. Lo que siguió fue una investigación que duraría más de 6 décadas, sin nombre, sin rostro, solo un apodo cruel: la niña de la caja. La policía llegó al lugar al día siguiente de la denuncia. Rodearon la zona, tomaron fotografías, recogieron cada hoja, cada cabello, cada fibra, pero el cuerpo no les dijo nada. No había ropa, no había zapatos, ni un anillo, ni una cicatriz reconocible, solo la niña, pequeña, golpeada, abandonada como si fuera basura. La llevaron al forense. Estimaron su edad entre 4 y 6 años. Peso por debajo del promedio, costillas visibles y una fractura antigua en el brazo derecho ya curada. Lo más extraño, tenía las uñas cortadas con cuidado y las cejas recién depiladas. ¿Quién cuida esos detalles en una niña que termina muerta dentro de una caja? Se enviaron bocetos a nivel nacional. Se distribuyeron afiches en escuelas, hospitales, iglesias. Nadie llamó. Ninguna madre buscaba a esa niña. Ningún padre. Ningún familiar. Era como si jamás hubiera existido. Como si hubiera nacido. Solo para morir. Y a partir de ese momento, la policía supo. No estaban frente a un simple crimen. Estaban frente a un misterio. Uno que los consumiría por décadas. Pasaron semanas. Nadie llamó, nadie preguntó. Nadie reclamó el cuerpo. Los periódicos la llamaban de distintas formas: la niña de la caja, la huérfana de Filadelfia. Pero en los archivos forenses solo era un número: caso Bliss 57045. La ley exigía que fuera enterrada. No había nombre que grabar. No había familiares a quienes avisar. Así que la policía pagó el ataúd punto blanco. Pequeño. La enterraron en un cementerio público, día nublado, sin flores, sin velas, sin llanto. Solo 2 detectives asistieron. Uno de ellos, años después, dijo que fue la escena más dolorosa de toda su carrera. Nunca me sentí tan impotente. Una niña sin nadie, como si hubiera sido invisible para el mundo. La lápida improvisada, solo una línea grabada: niña desconocida. Chávez 57. Con los años ese lugar se volvió un símbolo. Personas comenzaron a dejar flores, cartas y ositos de peluche, porque aunque el mundo no supiera quién fue, alguien tenía que recordarla, alguien tenía que decir: tú exististe. Con Pintos, el pasar de los años, la investigación no se cerró, pero sí se volvió más turbia. La policía, frustrada por la falta de pistas, comenzó a escuchar lo impensable: teorías, rumores, confesiones anónimas. Algunas parecían absurdas, otras demasiado específicas como para ignorarlas. Una de ellas decía que la niña era hija de un hombre poderoso, que nació fuera del matrimonio y que fue ocultada toda su vida. Otra afirmaba que había escapado de una red de abuso infantil y que fue asesinada para que no hablara. En 2003, una mujer se presentó como testigo clave. Dijo que su madre adoptiva había comprado a una niña en 1954 y que esa niña vivió encerrada,
amarrada, y fue asesinada en un ataque de furia. Dio detalles del corte de cabello, de la caja, incluso del cobertor que envolvía el cuerpo. Pero al investigar, no encontraron pruebas físicas. La historia fue descartada. Años después, surgió otra pista. Una mujer de Boston había denunciado que su hermana menor desapareció en los años 50. La descripción coincidía, pero la prueba de ADN no fue concluyente. Y entonces el caso volvió al mismo punto. Una niña sin nombre, una caja y un secreto que parecía protegerse a sí mismo, porque cuanto más cerca se estaba de la verdad, más desaparecían las pistas. Durante más de 50 años, la ciencia no tuvo respuestas. El tiempo había borrado evidencias, pero en 2019 todo cambió. Un grupo de genealogistas forenses decidió reabrir el caso. Voluntarios, expertos en reconstruir árboles familiares a partir de muestras de ADN. Trabajaron en silencio, día y noche, hasta que en 2022 encontraron algo, una coincidencia parcial, un apellido, y luego una línea genética entera, a partir de restos óseos cuidadosamente preservados desde 1957, lograron una huella genética viable, y con eso, un nombre emergió por primera vez: Josephine Joey Gabriel A., hija de 1900, una joven madre soltera, nacida en 1953. Ningún documento oficial registraba su desaparición, ninguna denuncia, solo una brecha, como si hubiera desaparecido del mundo sin dejar huella. La policía confirmó que sus parientes vivos, lejanos, sin conexión directa, no sabían que alguna vez existió. Y así, después de 65 años, la niña de la caja tenía nombre. Pero lo más perturbador era la razón por la que su familia jamás la buscó, porque, según ellos, nunca supieron que había nacido. Josephine tenía nombre, tenía fecha de nacimiento, tenía origen, pero algo no cerraba. Nadie, absolutamente nadie, había reportado su desaparición. Los investigadores fueron hasta la ciudad donde había nacido su madre, una mujer de clase media, católica, soltera. Según el expediente, había tenido un embarazo complicado en 1953, pero en su historial médico no figuraba ningún parto registrado. Cuando localizaron a familiares directos, la respuesta fue fría: nunca supimos que ella tuvo una hija. Insistieron. Mostraron documentos, pruebas de ADN, certificados parciales, huellas de hospital, pero la familia mantuvo el silencio. Nadie quería hablar, nadie quería recordar. Una tía lejana, finalmente, rompió el pacto. Dijo que, en 1953, la joven madre fue enviada a vivir con una pareja amiga de la familia, y que al regresar, nunca se habló del bebé. Cuando le preguntaron si creía que Josephine había sido dada en adopción ilegal, la mujer solo dijo: no fue adopción, fue entrega. La familia no colaboró más, y el expediente quedó estancado, porque a veces el mayor crimen no es matar, es olvidar a propósito. En 2023, más de 66 años después del hallazgo, Josephine tenía un nombre, tenía un rostro reconstruido, incluso una tumba con nueva lápida, pero aún así, nadie había sido arrestado, nadie había confesado. El caso seguía sin justicia. Los detectives asignados, muchos ya jubilados, decían lo mismo. Sabemos cómo murió, sabemos quién era, pero no sabemos por qué. Se investigaron casas de adopción clandestinas, archivos de iglesias, clínicas privadas, y, una y otra vez, el mismo muro, el silencio. Ningún testigo, ningún documento perdido, ninguna fotografía que probara quién la tuvo, quién la escondió, quién la golpeó. Solo una certeza: alguien sabía, porque nadie desaparece así. Nadie aparece en una caja por accidente. A veces, el olvido no es falta, de memoria, es protección. Josephine sigue esperando justicia. Su rostro, hoy digitalizado, está colgado en el despacho del Departamento de Policía de Filadelfia.
Una mirada triste, inocente, que parece preguntar, ¿por qué me dejaron sola? Durante décadas la tumba decía lo mismo. Niña desconocida, 1957. Gente dejaba flores, ositos de peluche, cartas que nadie leía. Pero en noviembre de 2022, después de una lucha silenciosa de investigadores voluntarios, algo cambió. La ciudad de Filadelfia autorizó una nueva lápida. Con un nombre, Josephine May Gabrielle No, había apellidos completos. No por misterio, sino por respeto, porque aún quedaban preguntas. Y aún quedaban personas vivas que, quizás, sabían más de lo que decían. La ceremonia fue pequeña. Asistieron oficiales, voluntarios, periodistas y algunos desconocidos, que al verla enterrada de nuevo, lloraron en silencio. No se sabe si eran parte de su historia o solo personas tocadas por la injusticia. Un sacerdote dijo unas palabras. Hoy no cerramos un caso, cerramos una herida que llevaba décadas abierta, y así la niña que nadie buscó finalmente tenía un nombre y un lugar, aunque la verdad siga sin descansar. El caso de Josephine no es solo doloroso, es una advertencia, porque tras su historia surgieron otras, en distintos estados, con distintos nombres, con los mismos patrones. Niños pequeños, abandonados, a veces desnudos, a veces envueltos en mantas, siempre con algo en común. Nadie los reclamó. En 1961, un niño fue hallado en un campo de Texas, en una bolsa plástica sin documentos, sin ropa. En 1974, una niña fue encontrada detrás de un centro comercial en California, con fracturas antiguas y recientes, también sin nombre, y en cada caso, las autoridades usaron el mismo término: desconocido, indocumentado, no reclamado. ¿Cuántas cajas fueron enterradas sin abrir? ¿Cuántas historias nunca se contaron? La historia de Josephine se volvió símbolo, pero también espejo, un reflejo cruel de un sistema que a veces olvida antes de investigar, o prefiere no saber. Porque no todos los cadáveres llegan con un misterio. Algunos solo llegan con silencio. Años después de identificar a Josephine, los investigadores decidieron reabrir por completo el expediente. Buscaron el archivo físico original del caso, el que contenía fotografías, notas manuscritas, testimonios de la época. Pero al llegar al depósito central de la policía, no estaba. Probablemente fue mal clasificado, dijeron. Buscaron por número, por nombre, por fecha, nada. El caso, los 57C45, simplemente había desaparecido. Uno de los archivistas, ya jubilado, fue contactado por los genealogistas y dijo algo que pocos se atrevieron a repetir. Ese archivo fue retirado a mano en los años 80. ¿Por quién? No lo sé, solo que tenía acceso restringido. Un oficial de policía anónimo que trabajaba en la unidad de homicidios dejó otra pista en una carta sin firma. Lo que estaba en ese expediente nunca debía hacerse público. ¿Qué? ¿Había ahí? ¿Un nombre? ¿Una confesión? ¿Una conexión con alguien poderoso? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que los archivos se pierden, pero algunos se desaparecen. En 2021, una casa abandonada en los suburbios de Filadelfia fue demolida. El terreno iba a convertirse en estacionamiento. Durante la inspección previa a la demolición, un operario notó algo en una de las habitaciones traseras, una pared con papel tapiz arrancado, y debajo, un dibujo, hecho con crayones, mal trazado, infantil, representaba a una niña, de cabello corto, ojos grandes, a su lado una caja, y en la esquina inferior del muro, escritas con torpeza: «Yo fui buena, no». Había fecha, pero según los archivos municipales, esa casa había sido vendida en 1956 y abandonada un año después. Los nuevos investigadores forenses compararon el rostro del dibujo con el retrato digital de Josephine. La coincidencia era inquietante. La casa estaba a solo 8 kilómetros de donde se encontró la caja en 1957. Nadie sabe quién vivió ahí, ni por qué alguien dibujaría algo así. Pero el muro fue fotografiado,
Y luego, derrumbado. El dibujo ya no existe. Solo queda la imagen. Y una pregunta. Era un grito que nadie escuchó a tiempo. Mientras los años pasaban, Josephine seguía teniendo 6. El mundo cambió. Llegaron los celulares, la tecnología, las redes sociales. Pero ella siguió allí. En una fotografía reconstruida, en una tumba pequeña, miles de niñas nacieron con su edad. Fueron a la escuela. Crecieron, se enamoraron, lloraron, vivieron. Josephine no. A ella le robaron todo. La voz, el cuerpo, el futuro. Cuando alguien muere joven, no solo muere una vida. Mueren las versiones que pudo haber sido maestra, madre, pintora, o simplemente una niña feliz. En 2023, una niña de 8 años visitó su tumba con sus padres, dejó una flor y preguntó, ¿qué hizo para que la castigaran así? Su madre respondió en voz baja, nada. Solo nació en un lugar equivocado, en una familia equivocada. Josephine fue una niña, y seguirá siéndolo para siempre, la niña que nunca creció. Josephine no murió solo por las manos que la golpearon, murió también por los ojos que no vieron, por los oídos que no escucharon, por los labios que callaron. Durante cientos años vivió encerrada, en una casa, en un cuarto, en el miedo. Nadie sabe. Lo único cierto es que no llegó sola a esa caja. Alguien la puso ahí, y otros lo permitieron. Hay cosas que duelen más que la muerte. La indiferencia, por ejemplo. Y Josephine fue invisible para todos, hasta que fue demasiado tarde. Hoy su historia se cuenta en escuelas. Su rostro aparece en museos del crimen. Su nombre, en 1900, placas conmemorativas. Pero nada de eso devuelve lo que perdió, porque ella no necesitaba monumentos. Necesitaba ser amada. Necesitaba ser protegida. Este no es solo el cierre de un caso. Es el comienzo de una pregunta que sigue abierta. ¿Cuántas Josephines hay hoy y nadie las está viendo?